Este programa es presentado por... Existen muchos tipos de fanáticos, los que se saben los cantos de su equipo, los que siempre cumplen su ritual y los que sueñan con ser profesionales. Todos ellos llegan al partido en su EKA Empire Kiwi, la moto del deporte venezolano, la moto que mueve a Venezuela, patrocinante oficial de la Liga Fútbol SPB y LBBP. Hola, ay, que hola, hola. Buenas. Bienvenidos una vez más al podcast de la justicia, tu podcast favorito. Mercedes, otro día más. Otro día más. Aquí en cabina, que seguramente, bueno, fuera debe haber una cola. Claro, por supuesto, cómo no. Y como todas las tardes está lloviendo, pues seguramente, desde aquí no vemos, pero seguramente está lloviendo también. Se siente en el aire acondicionado Claro. cuando está así, es que está lloviendo. Claro, por supuesto, ¿qué vamos a hacer? Chicos, recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @la radio podcast, estamos en todas partes. No pueden decir, no las vemos, no sabemos dónde está ese episodio. Lo pueden conseguir todos los episodios, que ya son más de 100, a través de nuestro canal de YouTube de la radio podcast, y también seguirnos a través de nuestras redes sociales, @la radio podcast, en Instagram y en TikTok. Mercedes, Cuéntame. ¿de qué vamos a hablar hoy? Mira, vamos a hablar de algo que lamentablemente está pasando mucho y que hay muchos padres que no saben a dónde acudir. Me refiero a el tema de acoso escolar, el bullying y bueno, todas las herramientas que ahorita existen, pero que sería bueno pues explicárselo a nuestros oyentes y todas las herramientas que puedan tener, ¿no? Y a dónde acudir, sobre todo cuando está pasando eso sea con algún compañero o con su propio hijo. Exactamente, o bien sea como víctima o como victimario. Sí, Correcto. por supuesto. Y hoy tenemos a una invitada que ya... A mí me También, encanta que sí, todos ¿no? los La invitados gente- han puros venido ya. reincidentes. Sí, además le dice, mira, ¿quieres sí? Sí, más bien, de repente, creo que fue, no, con Leila fue distinto, con Leila fue, mira, yo quiero volver a ir, o sea, no fue que nada, me dijo, yo quiero volver a ir, ¿cómo hacemos? O sea, nos vimos en un curso y me dijo, mira, ven acá, necesito volver a ir porque hay que seguir explicando esto, porque sí, lamentablemente, para quienes nos escuchan, sí hay herramientas y sí hay sitios a donde acudir cuando está pasando esto. Nuestra invitada de hoy, ella es Leila Dabogusto. Y bueno, te damos la bienvenida otra vez a tu Otra casa. vez. Bienvenida. Claro, no, yo estoy fascinada de estar aquí a las dos. Las vi a las dos por separado y a las dos le dije, epa, ¿qué pasa? No me ¿Para han vuelto a cuándo? llamar. Aquí está mi número. ¿Hasta dónde? Aquí está mi número. ¿Sabes qué? Yo quisiera iniciar con una pregunta, porque hay personas que lo he escuchado mucho que dicen y que eso nuevo, ahora hay que el bullying siempre ha existido. Siempre, toda la vida. ¿Qué pasa ahora que no pasaba antes? Ahora lo que sucede es que el niño o el adolescente tiene una continuidad a través de las redes sociales. Anteriormente nosotros salíamos del colegio, nos íbamos para la casa y para tú recibir una llamada telefónica tenían que llamar a tu casa, ¿ok? Atendía a tu mamá y tu mamá filtraba esa llamada. Ella te decía si te pasaba o no te pasaba el teléfono. Ahora no, ahora los chamos están constantemente pegados al teléfono, a la tablet, a la computadora y es una cosa que no se detiene. Y aparte de eso, la velocidad de las redes. Anteriormente a ti te tomaban una foto, tú tenías que revelar el rollo, tenías que ver si salió movida o no. Ahora es una inmediatez increíble que yo te tomo la foto, hago el meme, lo circulo y en menos de 10 minutos 7 colegios ya tienen tu foto O el sticker. o el Claro. sticker. Exactamente. Claro, Entonces, y la pero- permanencia en el tiempo de esas imágenes que pasan y que Es reenvían. correcto. Y que recoger eso, bueno, imposible. Sí. Prácticamente imposible, porque cuando tú vienes a ver, ok, ya no está en este teléfono, pero está en el otro colegio, en 7 teléfonos más, o lo han bajado, o lo tienes en la computadora, entonces hay ahí como, o sea, es indetenible, es una cuestión indetenible. Hay Eso algo no había. hay algo que también he estado oyendo, insisto, de muchas personas que hablan acerca de que ahora está esto de la generación de cristal. Entonces dicen como que los niños ahora son más vulnerables, más sensibles. También es algo nuevo o simplemente las personas están expresándose más porque, bueno, también a través de las redes sociales hemos tenido acceso a saber cuándo estamos siendo víctimas de bullying, cuándo estamos siendo víctimas de acoso, cuándo estamos siendo víctimas de violencia y eso nos permite hablar y decir, hey, estoy siendo víctima de esto, que quizá era una información que antes no teníamos. Sí, mira, yo pienso que no existe una generación de cristal.
todo lo contrario. En este momento tenemos una cantidad de niños y adolescentes expuestos, muy expuestos a la violencia. Y aparte de eso, muy solos en casa, porque mamá trabaja, papá trabaja, o sea, ya no es como antes, que antes mamá por lo general estaba en casa, ahora no, ahora todo el mundo en casa trabaja y el niño tiene que primero ir al ritmo que va la vida, que va la tecnología. Entonces, eso es acelerarlo desde pequeño. Le damos la tabla, le damos el teléfono, entonces tiene que defenderse del meme, tiene que defenderse del otro. O sea, yo considero que no son una generación de cristal, todo lo contrario. Esta es una generación a la que hay que ponerle el ojo, a la que hay que atender. Yo digo que hay mucho por hacer, tenemos que atender los colegios, todos los colegios que yo he visitado, muchas veces salgo de ahí muy triste porque me doy cuenta de que no se identifica el tema, no se le pone corazón al tema, y estos chicos no son ninguna generación de cristal, es que no saben cómo defenderse, no saben cómo atender estos ataques, no saben cómo llegar a mamá y decirle, mira, me está pasando esto, porque mamá no tiene tiempo, porque papá es ausente, porque el docente tiene tanto trabajo que tampoco lo puede atender. O incluso falta de herramientas, ¿no? Porque también es Incluso falta de importante distribuir a través de las redes sociales los síntomas que pudiese tener un niño cuando es víctima de bullying. A veces uno ve, por ejemplo, cuando es el Día Internacional del Acoso Escolar, uno ve que, bueno, te dan, lo ves mucho en las redes sociales, que dice, mira, ayuda a determinar si tu hijo está siendo víctima. Entonces dice que el niño se coloca retraído, que el niño dice que no quiere ir al colegio, ciertos síntomas para que tú vayas sabiendo eso. Y quizás es una herramienta vital que todos los padres deberían tener y saber. Que claro, ella siempre decía, todos sabemos que eras tú. Te estamos Sí. conociendo casi que ahora y sabemos que eras así. mira, ¿sabes que cuando hacían paseos en el colegio, Ay, Dios, qué angustia. mi Ay, mamá, Dios mío, ¿qué va a decir? mi mamá siempre se ofrecía a ella ser la representante que iba? La chaperona. Porque ella decía, yo sé a quién tengo. O sea, yo tengo que ir a ese paseo. En protección del grupo. Del grupo, exacto. Mira, ¿sabes que dijiste algo que de verdad no había visto ese aspecto? Que el niño o el adolescente está muy solo. Sí. Porque sí, papá y mamá trabajan. Y es verdad, y anteriormente la mamá solía quedarse en la casa y bueno, tú llegabas de clase y estaba tu mamá en la casa. Hay veces que no, ahorita los niños llegan a la casa y pueden estar todo el día solo hasta que llegue papá y mamá. Y esos síntomas, esas red flags, no las están viendo los padres porque llegan muy cansados, porque le preguntan, mira, hiciste la tarea y ya, ¿no? Ojo, no generalizo, pero parece que eso es lo que está pasando, que no terminan de entender esas red flags que tienen estos niños o adolescentes, que les está pasando algo, que les da vergüenza decirle al papá o la mamá, oye, me están echando broma por esto, o tengo un defecto, o estoy muy gorda, o estoy muy flaca, o estoy muy alta, y eso pues eventualmente hace que no te termines de dar cuenta. Sí, de hecho, fíjate que hay algunos textos que te hablan de los niños llave. ¿Quiénes son los niños llave? Los que tienen la llave de la casa colgada en el cuello, porque cuando llegan a la casa están solos. Ok. Entonces, el niño llave. ¿Qué pasa con el niño llave? Es un niño que cuando llega a casa no tiene con quién hablar, ¿ok? No tiene a quién decirle, me está pasando esto, se están burlando de mí porque estoy gordo o porque estoy flaco. Yo creo que hay que sensibilizar primero que todo el plantel educativo. O sea, es allí donde tenemos que comenzar a hacer un trabajo. ¿Por qué? Porque la docente llega, escribe en la pizarra, manda la tarea, no sé qué, pero es allí donde tú vas a descubrir qué es lo que le está pasando a ese niño. ¿Por qué? Porque empieza bajo rendimiento, empieza un retraimiento, tú lo ves de pronto triste, tal vez más gordo o menos gordo, o lo ves que no está comiendo. Entonces hay que hacer una sensibilización, primero para enseñar a los docentes a detectar esto y segundo para los padres. Por ejemplo, cuando yo voy a los colegios, a mí me gusta tener talleres con grupos separados, niños, adolescentes, padres y representantes. ¿Ok? Porque para cada uno de ellos la información es distinta. Y la instrucción es distinta. Y la instrucción es totalmente distinta. O sea, al papá que le digo, ojo,
pendiente los cambios en casa. Ujú. Dejó de comer, me llegó con un mechón de pelo corto, más corto que el otro, o está triste, o lo veo retraído, o papá no quiero hablar, o mamá no quiero hablar. No o quiero sea, ir más al colegio. o no quiero ir más al colegio, o empiezo a enfermarme. Hoy tengo fiebre, mañana me duele la cabeza, desarrollo una migraña que a lo mejor nunca había tenido, pero me lo estoy yo misma generando. ¿Por qué? Porque no quiero ir a ese espacio. Igualmente pasa en el colegio, a los docentes, ¿qué les decimos? Vamos más allá. O sea, tomémonos un tiempo en la mañana tal vez, por ejemplo, en la educación Montessori esto sucede, que en la mañana al llegar hay como una compenetración del grupo. Entonces cada uno dice cómo se siente ese día. Hoy estoy triste. ¿Por qué? Porque, bueno, mi perrita está enferma. Entonces hay como una dinámica Ok. en la que el docente puede detectar, oye, mira, aquel está pasando algo, ¿ok? Entonces eso no sucede, sino que el docente llega, y lo puedo entender porque tienes a tu cargo 35 niños, 40 niños, dos secciones, 3 secciones, en la mañana, en la tarde, ¿ok? Pero hay que obligatoriamente crear esos espacios donde no hablemos de matemáticas ni de ciencias, sino que hablemos cómo te sientes, qué te está pasando, dónde está tu emocionalidad, qué te veo yo que no te está, igual el docente puede decir hoy, llegar al colegio y decirle a los niños, oye, estoy triste, ¿por qué? Bueno, no sé, mi abuelita está enferma. Y ahí hay una compenetración, una emocionalidad que se empieza como a desarrollar, y cada niño tú vas detectando, aquel está triste, este está contento, y puedes ir detectando esos que están ahí. A lo mejor hay un agresivo que se retrae y no comenta nada, entonces allí tú pones el ojo, o sea, ¿qué le está sucediendo a él? O sea, hay una cantidad de cosas que en el colegio podemos hacer para detectar estos chicos que se creen a lo mejor un poco más empoderados que los demás, y entonces detectan a sus víctimas y empieza como el seguimiento, la tortura. Sí. Es una cosa sistemática, que no para, es diaria, es diaria. Yo recuerdo que uno de los casos más complicados que yo he atendido era un adolescente que recibía 30 cachetadas diarias. ¿Qué? 30 cachetadas diarias, él se sentaba. Pero como retos No, ahora no, de no, 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 TikTok y todas estas sí. cosas que uno está Su viendo. agresor decidió que el castigo que él le iba a poner a este chico era darle 30 cachetadas diarias que él mismo tenía que contar. Y el colegio no se estaba dando cuenta de que eso estaba sucediendo, hasta que finalmente el niño empezó a desarrollar un tema psicológico, y sus padres se dieron cuenta y llegaron al Consejo de Protección. Pero él contaba, el agresor le hacía, o sea, lo cacheteaba por aquí, pues él se sentaba, lo ponía de espalda y le decía cuenta, y él contaba 1, la cachetada, 2, hasta que llegaba además a el daño 30. sí, además hasta el daño cerebral y todo. Ahí había daño auditivo, había daño cerebral, había daño psicológico, Wow. había daño emocional. Ha sido uno de los más graves que me ha tocado atender. Afortunadamente, logramos en ese momento como que rescatarlo un poco, porque ya estábamos a punto de perderlo. Y bueno, se lo sacaron del colegio, hubo un cambio de ambiente, hubo un grupo de psicólogos, psiquiatras que lograron atenderlo, Pero y el chico además se el salvó. abocamiento hacia el agresor también, ¿no? Porque también es una Claro. persona de que está desarrollando ciertas patologías psicológicas Absolutamente. que el día de mañana, bueno, ya no es el compañerito, ya es su compañera de vida quien quizá va a sufrir Claro, las claro. consecuencias o bueno, cualquier otra Fíjate persona. que a mí Locura. yo pongo especial atención en el victimario. ¿Por qué? Porque tú siempre vas a descubrir que el victimario es una víctima. Y a veces el victimario necesita más atención que el mismo chico que está recibiendo el acoso. Porque cuando tú revisas qué trae de la casa, qué trae de la calle, qué trae de sus vivencias, te das cuenta de que este muchacho hay que atenderlo. Que tiene una familia disfuncional, Sí, que que es un tiene- niño llave. Que Claro. es una cantidad de cosas. Entonces la gente va al victimario o al acosador, tú sabes, con todas las herramientas para señalarlo, para sancionarlo, y yo siempre digo, vamos a atenderlo.
Así como atendemos al acosado, vamos a atender al acosador. Porque si yo atiendo al acosador, yo puedo hacer que él entre en razón. Primero ver qué trae emocionalmente. Y una reinserción. Exactamente, ver qué trae emocionalmente, atenderlo, ayudarlo, porque él también necesita ayuda, y rescatar al otro. Entonces, ese aspecto es sumamente importante cuando trabajamos el acoso escolar. Sí, y qué importante eso que comentaste también, el tema de la perpetuidad en el tiempo, ¿no? Ajá. Porque, bueno, uno en clases había una María José que fastidiaba. Sí, 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 No, sí. pero Siempre la hay. llegabas a tu casa y ya el chalequeo, entre comillas, el bullying, cesaba. A no ser que, bueno, te caíste en pleno recreo, que todo el mundo te vio, el chalequeo dura una semana, eventualmente la gente con memoria corta, hasta que alguien más Hasta se que se caiga caiga otro. y Es listo, y así correcto, vas. es correcto. Pero hoy en día me parece que hay mucha crueldad. Sí. Y no lo ven como crueldad, sino para quedar bien con un grupo Ujú. de amiguitos o algo, que además te graben en una Ujú. situación comprometedora y te pasen por redes sociales y te hagan viral. Y eso moralmente, psicológicamente, afecta muchísimo. Si uno Sí. como adulto llega a Sí, ver sí. algo, Sí, yo hace sí. poco vi, yo juego tenis y hay un tema de competitividad muy complejo en este deporte. Y hay ciertos clubes que uno dice, oye, me toca jugar con el club tal, y ya tú sabes que vas a pelear ahí. Tú sabes que hay alguien que va a salir con una grosería, con un grito, con una cosa. Y grabaron a una de las muchachas que estaba haciendo los gritos, que estaba insultando, que dijo las 1001 groserías, y le hicieron viral. Ojo, uno dice, oye, mira que, o sea, terminas diciendo, oye, mira esto, y terminas como viendo o riéndote de esto, pero ese es un daño grave que ella habrá dicho, oye, no debía haber No, actuado ya. así, Mira, no, me no, salió de las manos ahora se esto. me salió de las manos, ahora claro. aparezco en todas las Todas. redes sociales. Entonces uno como adulto le pega, no te quiero contar a un niño, un adolescente, porque ellos creen que sus problemas son lo más grave en ese momento de su No, vida. y ese es su problema grave, o sea, el resto del mundo a ellos no les importa, ese es en ese momento su problema grave. Ese punto que estás tocando es importantísimo, ¿por qué? Porque ¿qué debilita el acoso escolar? Los observadores. ¿Quiénes son los observadores? El que graba, el que difunde, el que pasa la foto, el que hace el meme. Si yo no tengo observadores, este joven que está empoderándose, que necesita el reconocimiento, que necesita ser observado, que necesita sentirse que es grande, si él no tiene observadores, él no tiene quien le apoye. Entonces, cuando nosotros hablamos de bullying, hacemos mucho hincapié en que vamos a convertirnos en observadores activos. Ok. ¿Qué son observadores activos? Si tú vas a grabar, si tú vas a tomar una foto, que sea para reportarlo. ¿Okay? No que sea para convertirlo, para difundirlo, Ok. sino para reportarlo. Ahí es cuando nosotros enseñamos en los colegios qué es un chisme y qué es un reporte. Ok. ¿Qué es un chisme? Un chisme es que, bueno, yo invento algo de María José y lo empezamos a alimentar y lo pasamos y no sé qué. ¿Qué es un reporte? Si yo me estoy dando cuenta en la cancha que está pasando algo, que están pateando a alguien, yo tomo un video y yo voy donde mi coordinadora y yo le llevo ese video, yo soy un observador activo y yo estoy salvando una vida, ¿ok? Tú puedes incluso como adolescente decirle a esa coordinadora, maestra, directora, no digas que fui yo, pero aquí está la información, yo te la estoy mostrando porque yo estoy salvando a una persona. Entonces, nosotros hacemos un trabajo fuerte en el tema de los observadores, de enseñarle a los muchachos de que es importantísimo que tú seas observador, sí, pero activo, jamás pasivo. ¿Pasivo por qué? Porque si eres pasivo es porque tienes miedo, es porque piensas que el bullying se va a volver contra ti si tú no transmites esa foto, ese meme o lo que sea. Entonces tienes que volcarte a ser activo. Tomar la foto, sí, o tomar el video, sí, pero llévalo a la autoridad escolar que se va a encargar de solventar la situación, ¿ok? Eso que comentas es importante por eso, porque yo estoy de acuerdo en que sí vamos a grabarlo o sí vamos a tomar la foto, pero para salvar una vida, No para para perjudicar. hacer un reporte, no para perjudicar. Claro, pero qué importante es saber la diferencia y no hacer eco de algo que no se debe. Exacto. ¿Sabes qué? En varios episodios ya, creo que
ya esta es la segunda vez que lo hacemos, hemos conversado acerca de la responsabilidad penal del adolescente. Correcto. Y que es sumamente importante hablar de ese tema tanto en los colegios como en los liceos y hacerles entender de que sus acciones, sus malas acciones van a traer consecuencias y explicarles cuáles son esas consecuencias, e inclusive a los mismos padres. Sí, sí. De hecho, eso lo hacemos dentro del plan de los puntos del abordaje. Hablamos de la responsabilidad penal del adolescente y hay muchos adolescentes que se quedan así, te dicen, no, eso es mentira. A mí no me pueden meter preso. A mí no me pueden meter preso. Eso no pasa en Venezuela. Y Imagínate. Entonces yo les digo, no, sí pasa, ¿ok? Fíjate, tú te puedes estar desde privado de libertad, desde una libertad semiasistida, desde una sanción que te impongan, o sea, son cosas que los niños, los chamos tienen que saber. Igualito se los decimos a los papás, porque a veces muchos papás se quedan también como que en la silla y dicen, ya va, espérate, mi chamo a partir de los 14 años es responsable civil, penal y administrativamente de sus actos. Y yo creo que esto tenemos que seguirlo tocando en el segundo bloque del podcast de la justicia, porque nos vamos a la mejor música que tiene Pablito, que no es reggaetón, y ya venimos. Y volvemos al podcast de la justicia, conversando con la doctora Leila Dabogusto sobre el bullying y el acoso escolar. Muy importante saber a dónde acudir con todos estos casos que además con el tema de la digitalidad, de todo el tema de los teléfonos, de las tablets, de que te graban, de que hacen memes y el tema emocional del niño y del adolescente, para dónde acudir y hablar con los padres. En el bloque anterior estábamos comentando y conversando con la doctora que ella va a los liceos, va a los colegios a impartir este tipo de formación tanto a los representantes como a los padres, como a los maestros, como a los adolescentes, de manera separada, porque a todos tienen que darle una instrucción distinta, una inducción distinta, y muy especialmente que los padres sepan y los adolescentes sepan que tienen responsabilidades de todo tipo, de todo índole, especialmente penal, y que lamentablemente hay acciones hoy en día que traen consecuencias. Bueno, todas las acciones traen consecuencias, pero en particular los adolescentes creen que no van a ir presos, que no pueden ir presos, que porque son menores de edad, pues pueden de alguna manera responder los padres por ello, y no es así. Doctora, estábamos conversando sobre ese tema de la inducción a los padres y a los profesores dentro de las instituciones. ¿Cómo se maneja eso? ¿Tú los contactas? ¿Cómo funciona eso? Fíjate, no hay una ruta establecida en ninguna ley, pero la experiencia nos ha hecho como que marcar un pequeño camino para no saltarnos algunas instancias. Por ejemplo, ¿qué hace un adolescente que está siendo víctima? Lo primero que él tiene que hacer es, obviamente, hablar con sus padres, pero si no tiene esa confianza con los padres, va a su profesor. Si su profesor no le presta atención, va al coordinador. Si el coordinador no le presta atención, va al director. Y conjuntamente o separado, si no consigue respuesta en ninguno de estos casos, bueno, entonces se va al Consejo de Protección, ¿ok? Del municipio donde él viva. Pero ¿qué pasa? Que también hay una figura que es la Defensoría Escolar. Si dentro del colegio tenemos una defensoría escolar, el chamo puede ir perfectamente al defensor escolar y decir, mira, estoy sufriendo de esta situación, y el defensor escolar, dependiendo de lo que esté pasando allí, puede activar las instancias. ¿Cuáles son las instancias? Bueno, mira, ¿es conciliable lo que está sucediendo? Vamos a conciliar. ¿No es conciliable lo que está sucediendo? Vamos a denunciar ante el Consejo de Protección. ¿Qué hace el colegio? Ahora, ese Consejo de Protección, y disculpa que te interrumpa, a ver, no nada más expedito, sino
determinante, porque hay gente que me ha dicho, no, mira, yo me fui directamente a denunciar en el Ministerio Público porque es que mi hijo está sufriendo de bullying y ya lo filmaron, pasaron un video por todo el colegio y lo pasaron además por todos los grupos de otros colegios y llegó a toda Caracas y a mí me llegó el video, de por sí me enteré yo porque me llegó el video, ni siquiera mi hijo me lo ha podido decir porque lo amenazaron de que no dijera nada y yo me pasé por encima, no nada más los profesores, el colegio, esta autoridad dentro del colegio que creo que no es obligatorio, ¿no? La defensoría escolar. ¿Debería ser obligatorio? Debería ser. Ok, pero debería no es. existir, O sea, pero no es. Puede que no, puede que sí. Exacto. Y mira, y no tampoco pasé por el Consejo de Protección porque no hay como una inducción o una educación que te diga, mira, lo que debes hacer es este paso, esto y esto y esto, y llegar primero al Consejo de Protección antes de ir a denunciar al Ministerio Público. Es correcto. Lo ven como algo más determinante. Claro, ¿qué pasa? Que como no saben que el Consejo de Protección está obligado a informar al Ministerio Público del caso que esté recibiendo, dependiendo del caso. Por eso te digo, primero, ¿qué es lo que tenemos que ver? Si la materia es disponible para conciliar, porque a lo mejor si es algo sencillo, yo puedo conciliar contigo, podemos tener medidas de resolución de conflicto, podemos activar ciertas actuaciones y podemos llegar, incluso he visto niños que después que han caído en cuenta de que le estaba haciendo bullying, ahora son amigos, ¿ok? Pero cuando no es ese caso, ¿qué hace el papá? La primera instancia es el colegio. Tú tienes que ir al colegio primero, tratar de resolver en el colegio lo que está pasando. Paralelamente, puedes ir al Consejo de Protección y el Consejo va a notificar al Ministerio Público que está pasando una situación y el Ministerio Público te va a notificar a ti como papá y van a haber 2 procedimientos en conjunto, dependiendo de la situación. Obviamente tú tienes que saber distinguir lo que es un delito, un hecho punible y lo que no es un delito o un hecho punible, eso es porque lo no que todo que no se sabe. Claro. Yo creo que esa es la falta de educación, de cursos, seminarios, de que aparezca, más bien, eso debería estar más en las redes sociales que cualquier otro acoso entre adolescentes o entre niños. ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es a ver, por ejemplo, en temas civiles, que es muy fuerte, oye, si es un tema de vivienda, hay rutas antes de demandar. Porque de lo contrario, si demandas no te lo van a admitir. Correcto. En este caso, ¿hay pasos a seguir o instancias a seguir? O simplemente, mira, tú puedes escoger o ir al Consejo de Protección o tratar de que, porque habrá muchos padres que quieren como contener ese bullying o lo que está pasándole a su familia o a su hijo o a su adolescente, lo más cerradito posible y dicen, Correcto. no, ojalá no salga ni siquiera del colegio, Claro. no quiero denunciar. Es que digamos que lo ideal es que se solucione en el colegio, ¿ok? Primera instancia. Por eso yo siempre digo, lo primero que tenemos que hacer como padres es ir al colegio. En el colegio vamos a solucionar. Ahora, si no podemos solucionar en el colegio, entonces es que nos vamos al Consejo de Protección. Pero recuerda que el Consejo de Protección que dicta medidas pedagógicas, no Ok. impunitivas, sino pedagógicas. Entonces, ¿qué es lo que busca el Consejo de Protección? Reeducarte, enseñarte que tu comportamiento no es el correcto, date cuenta de lo que estás haciendo, el daño que estás generándole a la otra persona. Vamos a hacer actividades, de hecho, se manda a los chicos a programas psicológicos, programas pedagógicos, el programa que tengas en el municipio donde él se dé cuenta el daño que está causando y pueda como internalizarlo, ¿ok? Entonces, en la primera instancia es el colegio. Intentemos resolver siempre en el colegio, a menos que sea un delito. Si es un delito, el colegio simplemente denuncia el delito y se retira, a menos que el organismo judicial te llame y te diga, mira, tienes que venir, Tienes que intervenir a lo mejor acá. tienes que intervenir, ¿ok? Pero intentemos resolver siempre dentro del colegio, ¿ok? Si no podemos resolver dentro del colegio, podemos resolver conjuntamente colegio y Consejo de Protección.
Ok. Ahora, si el colegio no hace nada, porque también tenemos esa situación de que hay colegios y que no está pasando nada, Ellos o dicen que no. levantas una tica, ponen los chamos a firmar y creen que ya con eso resolvieron el problema, entonces entonces te saltas el colegio y te vas al Consejo de Protección. ¿Qué va a Ok. hacer Protección? Protección le va a decir al colegio, mira, ven acá, está pasando esto y tú tienes que implementar medidas para que esto deje de pasar en el colegio, porque hay una corresponsabilidad. Recuerda que la ley nos dice el Estado, la familia y la sociedad. O sea, todos somos corresponsables de garantizar los derechos de los niños y adolescentes. Entonces, el colegio no puede cerrarse al hecho que esté ocurriendo. Más bien el colegio tiene que plegarse a la familia para poder buscar los mecanismos de resolución de ese problema en particular. Ok, si se le recomienda a quienes nos están escuchando que no nada más vayan al colegio o al liceo, sino además al Consejo de Protección, ¿dónde quedan los consejos de protección? Ok, en cada municipio hay un consejo de protección. Ok, ¿A dónde vamos a acudir? Al Consejo de Protección de la Víctima, de la zona donde vive la víctima. Por ejemplo, si tú eres la víctima y vives en Baruta, tú vas a ir al Consejo de Protección de Baruta, ¿ok? Que queda en Bellomonte. Si eres de Latillo, tú vas a ir al Consejo de Protección que queda en La Boyera. Si eres de Libertador, vas a ir al que queda en cerca de Plaza Caracas, queda el Consejo de Protección de Libertador. Y Sucre es lo que es Petare, toda la zona de allá. O sea, por cada municipio tenemos un consejo de protección. Lamentablemente, deberíamos tener más, sí, porque la y a eso población se ha justamente quedado iba. corta. Vas al Consejo de Protección, ¿qué tan expedito llevan el caso? Porque uno como venezolano y como abogado está acostumbrado a que sabemos que uno puede consignar una demanda, una denuncia, y no es tan rápido el que sea resuelto el problema, o por lo menos atacado inicialmente el problema. Entonces, si hay un consejo de protección por cada municipio, ¿están abollados de trabajo? ¿Cómo Sí. funciona eso? Bueno, fíjate, por ser una materia tan especialísima, la ley te establece 15 días hábiles para que tú como consejero de protección resuelvas el expediente. ¿Ok? Completo. Completo, con medidas de protección. O sea, Tú- 15 días hábiles son 3 semanas. Son 3 semanas. Ok. Tú recibes la denuncia, haces tu notificación, recibes a las personas que notificaste, recibes un par de pruebas si hay algunas pruebas que hacer y luego tú dictas tu medida de protección, por lo menos la primera medida de protección. Ok. Si es una medida de protección que puede esperar estos 15 días, porque hay medidas de protección de carácter inmediato. Eso es, ¿cuáles son las de carácter inmediato? Salud, vida y educación. Ok. ¿Ok? Esas son 24 horas. sea, En menos de 24 horas, Una medida podría ser el que cubran pues algunas lesiones médicas que le ocasionó un adolescente a otro. Eso puede ser unas medidas para que, mira, el padre o tienen que responder económicamente para que esta persona pueda ser intervenida quirúrgicamente eso pudiera ser una medida, pero más que todo, recuerda que el Consejo de Protección va a dictar medidas pedagógicas para el chamo. Ok, Ok, por ya eso la es que la gente parte dice- económica. por eso la gente exacto. dice, ¿sabes qué? Mejor me voy por una denuncia. Ya tú la parte económica o la parte de resarcir El daño. cuentas en eso, digamos que los padres a través del Ministerio Público lo pueden hacer. Ok. ¿Qué va a hacer el Consejo de Protección? Va a proteger a este chamo diciéndole, mira, ahora tú vas a ingresar a un programa donde tú vas por ejemplo, tú vas a enseñar en tu colegio que causarle un daño físico a una persona, puedes dejarlo con un músculo que no funcione, entonces tú te vas a preparar una presentación, una cartelera. Estoy dando ejemplos sencillos de lo que puede pasar. Y donde tú vas a decir, mira, si yo te daño el músculo del dedo, tú más nunca vas a poder doblar el dedo, entonces ese niño tiene que aprender eso y repetirlo
en su colegio muchísimas veces. Esa pudiera ser una medida, porque siempre son medidas educativas, ¿ok? Ok. No son medidas, a Son menos como reflexivas. como reflexivas, Ok. a menos que se trate de un delito que ya pasamos a la parte de responsabilidad penal del adolescente y que ya es otra cosa. Si tienen menos de 14 años y se trata de un delito, le corresponde al Consejo de Protección dictar medidas que puedan hacer que este adolescente entienda que lo que sucedió fue un delito, ¿ok? Porque entendemos que hay un desarrollo cognitivo. Eso es importante destacarlo, de que si mi hijo tiene 12, 13 años y comete un delito, no puedo ir para el Ministerio No. Público, sino a juro al, Al al Consejo de Protección, que es quien tiene competencia a la edad que tienen ellos. Es correcto. Ok. La ley así te lo establece. Si el adolescente tiene menos de 14 años y comete un delito, es el Consejo de Protección el encargado de dictar las medidas que correspondan. Ahora, ¿qué sucede? ¿En qué se apoya el Consejo de Protección? Porque digamos que suena todo como muy fácil, pero ¿qué necesitamos? Programas. En cada municipio personal, ¿no? necesita, claro, Deben- programas y personal. Claro. Personas muy sensibilizadas con esta materia que es difícil, que es una materia materia especial, claro. sí, pareciera muy fácil de trabajar y resulta que no es así, pues tú estás jugando o viendo o atendiendo la emocionalidad, el desarrollo progresivo de este niño que se está convirtiendo en adolescente, que mentalmente hay una cantidad de neuronas y cosas que Y están cambios. pasando en su cabeza, que a lo mejor tú dices, este niño es tremendo. No, no es que es tremendo, es que él está sufriendo cambios internos que lo hacen hoy tener una idea y mañana tener otra. Entonces tú tienes que tener la sensibilidad y los conocimientos necesarios para tú poder atender a este adolescente. Y en los municipios tenemos que tener programas que es de lo que más carecemos. Hay que tener programas para que el Consejo de Protección, una vez atienda a este joven, pueda incluirlo en un programa donde él se reeduque, donde él aprenda, donde él madure, donde él entienda, donde haga actividades que puedan hacerlo ver que lo que hizo no estaba bien. Entonces, ¿cuál es la invitación? Cualquiera que tenga una idea de un programa que esté ajustado a la ley, inscríbase en el Consejo Municipal de Derechos, no en el de protección, sino en el municipal, y plantee un programa donde podamos insertar a alguno de estos niños o adolescentes que están... Y hay formación, o sea, formación para aquellas personas que quisieran trabajar dentro de estos consejos de protección, que quisieran ser voluntarios en estos consejos de protección, para que haya un poco más de personal, porque es que hoy en día se ve tanto el tema del bullying, el tema del acoso escolar, que claro, lo ideal sería contener eso en el Consejo de Protección para que no pase al Ministerio Público y apoyar al Ministerio Público con estas denuncias que posiblemente se pudieron haber evitado sí. en este Consejo de Protección. No tenemos escuelas para consejeros, ¿ok? Creo que eso habría que partir de ahí. Yo creo, sí, creo no. Estoy firmemente convencida, después de haber sido consejera de protección durante tantos años, necesitamos una escuela de consejeros, ¿ok? Hay una asociación de consejeros de protección, pero digamos que no se dan abasto. O sea, tú tienes que crear escuelas donde los consejeros se formen, donde aprendan actividades distintas emocionales, donde puedas conectar con el adolescente, donde puedas detectar, donde puedas atender, porque hay una atención inmediata psicológica que a veces tienes que dar. Porque yo he estado, por ejemplo, en talleres donde los chicos se me desbordan. Entonces, cuando tú lo ves sentado allí, Manejar desbordado, eso, claro. en un estado de que llora y tú tienes que atenderlo. Entonces, hay que hacer hay que tomarlo, sacarlo del taller y empezar a hacer un trabajo emocional de ver qué te pasa, qué te tocó, porque ¿Y esos consejeros tendrían que ser abogados, tendrían que ser psicólogos o simplemente alguna persona que, mira, esa es su vocación y quieren llevar a cabo esa formación? lamentablemente la ley, en ese artículo, yo amo mi ley, la alumna me parece que es una ley bellísima, con muchas herramientas para que nosotros podamos tener una sociedad en un futuro de jóvenes bien formados, pero nos falta un poquito de recursos, ¿ok? Y nos falta también
esta parte, o sea, es el único artículo con el que yo no estoy de acuerdo. Para ser consejero de protección, ¿qué requieres? 1, vivir en el municipio. 2, ser mayor de 21 años, tener idoneidad moral y pasar el examen de suficiencia. O sea, se hace un concurso. Ok. Tú haces un examen de conocimientos de la ley y luego un examen psicológico. Si pasas ambos exámenes, pues ser consejero de protección. Yo no estoy de acuerdo con eso, particularmente. Yo creo que hay gente que pudiera no pasar los exámenes, pero tener la vocación completamente para eso. Exactamente. Entonces allí tenemos los consejos de protección están formados por consejeros principales y suplentes. Entonces, ¿cuál es mi visión? Que los consejeros principales tengan la formación en derecho para tú saber cómo llevar un expediente a cabo y los consejeros suplentes sean estas personas que tienen la sensibilidad de darse cuenta de que este joven está sufriendo. Ven, siéntate aquí conmigo, vamos a hablar. Cuéntame, exacto. Cuéntame qué es lo que te está pasando. Bueno, y el consejero principal, pues él sustancia su expediente, hace su admisión, hace sus notificaciones, dicta sus medidas y se apoya en las leyes que se tenga que apoyar. Sí, porque es que es muy importante esa labor que estás haciendo en los liceos, en los colegios, que lo haga y lo replique más gente. O sea, Sí. que una persona que sea un psicólogo y que tenga, por ejemplo, si tú como abogada, te unes con un psicólogo, llevan a cabo pues estas charlas en los colegios y en los liceos, Claro. porque tienen las dos, tienen herramientas. Claro, de hecho, fíjate, ¿qué hago yo? Yo hago alianzas con las ONG. Ok, ¿Ok? Digamos que la ONG te da la parte humana y yo te doy la parte legal. Entonces trabajo mucho con una ONG que se llama Soy Respeto. Entonces, ¿qué hacemos nosotras? Nosotros balanceamos la información. Digamos que ella hace una parte sensibilizar, mostrar cuáles son los tipos de bullying, cuándo es bullying y cuándo no, cuáles son las características de la víctima, del victimario, no sé qué. Y después entro yo a hablar de la parte de qué te va a pasar si haces bullying, cuáles son las rutas de acción, si tú eres víctima o eres acosador, qué te va a pasar a cada uno de ustedes, cuando vamos a los padres o a los profesores, qué deben hacer, por dónde se van a ir, dónde van a denunciar. Entonces hay que hacer alianzas con estas ONGs que manejan el tema, porque a veces te consigues con gente que cree manejar el tema, pero cuando tú realmente escudriñas, tienes que tener el conocimiento y la sensibilidad, porque lo que despiertas en el grupo que está sentado allí es importante. claro. Hay jóvenes Y que esa información llegue. claro, hemos tenido chicos que se quedan así y dicen, oye, ya va, yo no sabía que lo que yo estaba haciendo era acoso. Yo pensaba que yo estaba jugando con él. Sí, yo pensé que era echándole broma o cualquier cosa, pero esa es la información que les tiene que llegar y que no Es todo el mundo correcto. está impartiendo esa formación. No, y hemos encontrado, de repente llegas y es como muy metódico. ¿Qué es bullying? ¿Cuándo es bullying? ¿Qué no es bullying? No sé. No, hay que ir más allá. Hay que moverlos. Hay que hacer, en los talleres nosotros hacemos trabajos como de reconocimiento. O sea, por ejemplo, esa silla es tuya, no, ¿verdad? No es tuya. Entonces, si no es tuya, ¿por qué tú le dices a tu compañero que no se siente en esa silla? Claro. Él tiene el mismo derecho que tú de sentarse en esa silla. Entonces, digamos, hay que hacer actividades donde ellos se den cuenta de que todos tenemos derechos, de que todos debemos participar, ¿ok? Y qué es lo que no debemos hacer y qué es lo que sí podemos hacer. Que es Porque importante, que claro. es importante, porque lo otro es que venimos pensando que estamos cargados de una ley que nos da 20.000 derechos, pero es que tenemos que interpretar bien. Cada derecho implica un deber. Claro. O sea, no podemos pensar solamente que el niño tiene 70 derechos reconocidos en la LOMNA. No, él tiene 70 derechos, pero tiene 70 deberes. Claro. Entonces, cuando tú les volteas la tortilla, entonces ahí es que se dan cuenta, ok, es verdad, así como yo tengo el derecho de alimentarme, yo tengo el deber de respetar tu lonchera. Claro. Entonces, esos son los trabajos que se hacen, no tan, digamos que no tan, ¿qué dice la ley? Sino de concientizar, Más de abrir conciencia, claro. ajá. Mira, doctor, ahorita porque no está María José, pero adivina.
¿Qué? Que nos quedamos cortos de tiempo. Como siempre. O sea, Como siempre, viste, ya estás aquí, ya eres compañera nuestra. no me tienes que volver a invitar. Sí, Me autoinvito. lamentablemente nos quedamos cortos de tiempo. Aquí siempre en el podcast La Justicia, o los abogados hablamos mucho, o la información es de tanto muy valor amplia, que sí. siempre se necesita más tiempo. Siempre. Doctor, dame por favor las redes sociales en donde te puedan contactar, Ok. muy especialmente para que puedas hacer este tipo de charlas más seguido en otros colegios y en otros liceos. Exacto. Mis redes son Leila22Luna piso bajo en Ok. Instagram. Y mi celular lo puedo dar sin ningún problema, 0412-321-3439. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy en el podcast La Justicia. Recuerden que puedes seguirnos por @laradiopodcast, y si te perdiste este episodio maravilloso sobre el acoso escolar y sobre el bullying y cómo llevar a cabo los pasos para que tu hijo esté un poco más protegido y que los padres entiendan un poco más lo que está pasando, los profesores entiendan un poco más lo que está pasando, pues lo puedes ver en diferido en YouTube en @laradiopodcast. De verdad, doctor, un placer haberte tenido el el placer día de es hoy. mío, me encanta. Ya seguro vienes Claro. nuevamente al podcast de La Justicia, y ustedes 1.000.000 de gracias por escucharnos, y nos vemos la próxima semana. Este programa fue presentado por Existen muchos tipos de fanáticos, los que se saben los cantos de su equipo, los que siempre cumplen su ritual y los que sueñan con ser profesionales. Todos ellos llegan al partido en su EKA Empire Kiwi, la moto del deporte venezolano, la moto que mueve a Venezuela, patrocinante oficial de la Liga Fútbol SPB y LBBP.